Vamos a Romanos capítulo 8. En este domingo vamos a comenzar ya con el capítulo número 8. Entonces vamos a preparar nuestras Biblias ahí. Romanos capítulo 8. Y hoy vamos a estar leyendo versículo 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Del versículo 1 al versículo 4. Si lo tienen, bueno, la mayoría ya son modernos, ¿verdad? Ya lo tienen en sus dispositivos, y los que somos del Antiguo Testamento, pues lo tenemos en nuestras Biblias, ¿verdad? Todavía. Ok, Romanos 8, del 1 al 4, le doy lectura. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien, el tema que vamos a tener hoy, que vamos a comenzar, se va a titular En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ¿sí? Y vamos rápidamente al versículo 1 para ir desglosando cada uno de los aspectos que el apóstol Pablo va a estar describiendo, narrando en este capítulo número 8, que tiene que ver con aquel que ha sido justificado y que es una realidad para todo aquel que ha sido justificado, ¿sí? Bien, dice, vean el versículo 1, ahora pues, ¿sí? Tiene una conjunción, que es la palabra pues. Esta conjunción, si aparece ahí, entonces nos está ligando el capítulo 8 con el capítulo número 7. El capítulo número 7, vamos a Romanos 7:25, para ver en qué termina el capítulo 7, que viene siendo un resumen de lo que Pablo ha experimentado o ha compartido más bien en el capítulo 7. Romanos 7:25 concluye de esta forma: gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, ¿sí? En el capítulo número 7, el apóstol Pablo terminó con un lamento terrible, con un lamento que todo aquel que no ha sido redimido y que intenta a través de la ley agradar a Dios y esforzarse para agradar a Dios, y le explicábamos el domingo anterior que muchas veces también vivimos un cristiano, o sea, no vivimos un judaísmo porque somos más totonacas que nada, ¿verdad? Pero vivimos un judaísmo contemporáneo, y es decir, una vida totalmente religiosa en la que constantemente estamos pecando, estamos fallando al Señor, no podemos librarnos de nuestro pecado. Y a este lamento, el apóstol Pablo termina con un lamento terrible diciendo: miserable de mí. ¿Sí? Explicábamos que en el original griego este miserable de mí significaba: estoy cargando esta miseria constantemente. Y el apóstol Pablo dice: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Explicábamos lo que significaba el cuerpo de muerte. O sea, estoy condenado al pecado, voy a morir, no puedo zafarme de este pecado, no puedo quitarme este muerto que está colgando a mis espaldas. Todo esto que estaba diciendo el apóstol Pablo, un grito de lamento que, si somos muy honestos, muchas veces como cristianos nosotros así hemos gritado en el silencio de nuestra privacidad, ¿sí? En el público vivimos de una forma, incluso ya hasta, yo les decía, el problema es que a veces hasta nos reconocen como cristianos. Él es el tal hermano, él canta, él predica, él esto, aquello, pero a veces cuando tratamos de vivir al Señor sin el Señor, entonces estamos viviendo una vida en la que decimos: Señor, líbrame de la muerte viviente que tengo en mi vida. No puedo salir de donde estoy, no puedo cambiar, no puedo, Señor, quiero decir, voy a buscarte, y más me hundo en mis errores, en mis fracasos, en mi pecado, etcétera, ¿sí? Entonces Pablo termina hablando de que se encontraba bajo la ley del pecado. O sea, todos los lamentos del 25 del
capítulo 7 del versículo 7 al 25, todos estos lamentos los podemos resumir en la ley del pecado. Esta ley del pecado que explicábamos, un poder o dominio como de ley, que cuando me deleito en la ley de Dios en mi mente, ahí viene esta ley del pecado, que cuando quiero caminar con Dios, ahí viene esta ley del pecado que me lleva otra vez al fracaso, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo está termina hablando de esta ley del pecado, ley que tiene al hombre en servidumbre al pecado. Y nuevamente, hablamos de un hombre que quiere agradar a Dios, que ama la ley de Dios, que quiere obedecer la ley de Dios, pero que sin Cristo no lo puede hacer. Una ley que no le permite obedecer a Dios y una ley que le lleva a todos los lamentos, todos los pesares que tenemos del versículo 7 al 25 en Romanos capítulo 7, que lo estuvimos leyendo los domingos anteriores, ¿sí? Sin embargo, vamos a Romanos 8:1. Dice, ahora, ¿sí? Lo que el lamento es parte del ayer, el ahora es lo que el apóstol Pablo va a comenzar a hablar. Ahora vamos a Romanos 7:6, ahí vamos a nada más para entender este tiempo presente y el tiempo pasado, ¿sí? Pablo está diciendo en Romanos 8:1 ahora. Romanos 7:6 dice, pero ahora, hoy estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, ¿sí? Recordando un poco, aquí el apóstol Pablo estaba hablando de las leyes, que las leyes rigen mientras alguien está vivo, y cuando alguien muere, pone el ejemplo del matrimonio, si se muere él o ella, pues el que queda vivo queda con toda posibilidad de volverse a casar porque no está ligado bajo la ley matrimonial, porque ya se murió una de estas dos de alguien del matrimonio. Entonces, aquí está hablando acerca de que nosotros morimos a las exigencias de la ley. Luego versículo 4, ¿por qué fue esto? Así también, Romanos 7:4, así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, es decir, por el sacrificio de Cristo en la cruz, para que sean de otro, esto es de Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, vamos nuevamente a Romanos 8:1. El ahora, entonces, nos está hablando de aquellos que ya están en Cristo, ¿sí? Estás en Cristo, aquellos que ya están en Cristo. Y entonces el apóstol Pablo en este capítulo número 8 va a hacer un gran contraste entre el que está en la ley del pecado, y llámese religioso, llámese un hombre genuino que quiere agradar a Dios, pero que está bajo un sistema religioso, ¿sí? Que no tiene a Cristo, el que está bajo la ley del pecado y el que está en Cristo. Son dos situaciones distintas, ¿sí? Ahora, si tú te preguntaras si yo en qué estoy bajo la ley del pecado, estoy en Cristo, bueno, pues si tú has creído en el Señor, entonces dice el libro de Romanos, ya lo hemos leído, si has tenido la fe en la sangre de aquel que fue a la cruz del Calvario, entonces estás en Cristo. Esta es una realidad para cada uno de nosotros. Son buenas noticias. Este capítulo 8 nos va a estar hablando de increíbles buenas noticias para cada uno de nosotros. Vamos entonces a Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se los voy a leer desde el original griego. Este texto dice de esta forma: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? La frase los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu realmente es una adición de los copistas. Trataron ahí de agregárselo porque más adelante se dice que andar en el conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces fue una simple adición, pero en el original griego solamente dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, primer punto, primera buena noticia de los que están en Cristo Jesús. Esta es la primera buena noticia. Es decir, ¿tú estás en Cristo Jesús? ¿Cuántos de los que están aquí están en Cristo Jesús? ¿Sí? Ok, qué bueno. No tiene que ver con, fíjense que no pregunté, ¿cuántos de ustedes son bien tremendos, son muy obedientes, son ejemplares, no caen, no flaquean? No.
¿Quiénes están en Cristo Jesús? Pues nos agarramos, yo estoy aquí en Cristo Jesús. Bueno, primera buena noticia, ninguna condenación tienen los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Ahora, la palabra condenación, más allá, este texto yo cuando iniciaba en el cristianismo, cuando estaba muy jovencito, yo entendía este versículo que sobre todo yo lo tomaba de esta forma, ¿verdad? O sea, lo interpretaba así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando mi mamá me regañaba o alguien me decía, es que tú eres un tonto, es que tú eres esto, yo decía, no, es que no hay ninguna condenación, no me pueden condenar, yo no soy eso que dicen. Pero no, el texto no dice eso, o sea, no tiene nada que ver. ¿Qué significa condenación? ¿A qué condenación se está refiriendo el texto? De hecho, va más allá de si te sacan la lengua o te hacen viscos, ¿verdad? El texto va más allá. La palabra condenación viene del término griego katakrima, ¿sí? Katakrima. Este término griego, katakrima, significa una sentencia judicial, pero más que la sentencia judicial, lo que viene después de la sentencia, ¿sí? Es decir, podríamos decir la ejecución o lo que deriva en la ejecución de la sentencia, ¿sí? Por ejemplo, si a alguien lo meten a la cárcel, ahí está su sentencia y su katakrima sería, vas a estar en la cárcel y el resultado de esa condenación es que va a estar en la cárcel, no puede ver a las personas, no puede salir, no puede esto, no puede aquello, o sea, ese es el todo de la condenación, ¿sí? Ok, ahora, es entonces una sentencia condenatoria, ¿sí? Es un dictamen judicial que dice eres culpable con todo lo que va a conllevar esa responsabilidad o esa sentencia condenatoria que tienen. Vamos al versículo 7 de Romanos 7, lo voy a leer de manera rápida para que vean todo el catacrima que contiene este versículo, este capítulo 7 del versículo 7 al 25, y a eso es básicamente a lo que se está refiriendo cuando dice no tiene ninguna condenación. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y nuevamente tomemos este texto de alguien que está en la ley de Dios, alguien que quiere amar a Dios, que quiere obedecer a Dios, pero que no puede. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, la ley hace ver mi codicia, mas el pecado, versículo 8, tomando ocasión por el mandamiento, en vez de producir en mí santidad, produjo en mí toda codicia. O sea, produjo una rebeldía impresionante para con Dios, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía un tiempo, en el sentido de que no había sido confrontado con la ley, no entendía la ley. Pero venido el mandamiento, cuando vino la confrontación de la ley de Dios a mi vida, el pecado entonces se hizo grande, revivió. Y yo morí, vino muerte espiritual. O sea, la palabra de Dios en vez de darme vida, me estuvo dando muerte. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Vean qué desgracia, qué condenación. La medicina que era para curarme, resulta que me estaba matando, ¿sí? Versículo 11, porque el pecado tomó ocasión por el mandamiento y me engañó y por el mandamiento me mató. O sea, la ley me decía, no hagas esto, haz esto, y yo desobedecía, y la ley decía, viene el castigo, entonces la ley me estaba torturando, me estaba matando. De manera que la ley a la verdad es santa. Recuerden, en su hombre interior dice, sí, es santa, el mandamiento es santo, justo, bueno, Dios es lindo, Dios es soberano, Dios es esto. Ahora, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No, hago la aclaración, no fue la ley de Dios la culpable de mi muerte, fue el pecado. El pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, ¿sí? O sea, el pecado se mostró como realmente era. ¿Qué puede hacer el pecado? Pues volteemos a nuestra vida pasada. Es lo que puede hacer el pecado. ¿Qué puede hacer el pecado en nosotros el día de hoy? Puede destruirnos. Es más, puede mandarte al infierno, pues, así para acabar más rápido. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual,
Pero yo tengo esta condenación, yo soy carnal, estoy vendido al pecado. O sea, Dios, sus palabras santas vienen a mi espíritu, pero resulta que yo soy más carnal que la carnicería de ahí donde trabaja Aarón, ¿verdad? Soy tremendamente carnal, no puedo, estoy vendido al pecado. Entonces, versículo 15, vean el catacrima, vean las consecuencias de la condenación, porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que yo quisiera practicar, la voluntad de Dios, sino lo que aborrezco, el pecado, eso que sé que es pecado, eso practico. Y si no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, cuando yo digo, Señor, esto que estoy haciendo es pecaminoso, es malo, pero vuelvo a hacerlo, estoy diciendo, Señor, tú eres justo, tú eres santo, tu ley es buena. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y explicábamos este texto, no significa, no fue el pecado, no yo, no. Cuando pecamos fui yo el que pecó, pero yo peco porque hay una esencia en mí que se llama el pecado que está morando en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, el querer obedecer. Sí, yo quiero obedecer a Dios, sí, yo quiero caminar con Él, pero resulta que no puedo. Digo, quiero caminar con Él y caigo nuevamente, ¿sí? Recuerdo, hace años teníamos un discipulado y les decíamos a los del discipulado, ¿quién se compromete con el Señor? Yo me comprometo con el Señor. Bueno, vamos a empezar asistiendo los domingos puntuales. Aquí nos vemos los domingos. Sí, aquí nos vemos el domingo. Y el domingo siguiente ya no venían, fallaban esto y aquello. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no viniste? Es que, o sea, sí quiero, pero a veces no se puede, ¿sí? Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vean parte de este catacrima, o sea, no puedo salir de este ciclo. Me levanto por unos momentos y me vuelvo a caer. Si no es esto, es aquello, pero otra vez fracaso en hacer la voluntad de Dios. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Nuevamente dice el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley. Cada vez que yo quiero obedecer a Dios, cada vez que me comprometo a seguir a Dios, me enfrento, me topo con esta ley. Ya habíamos explicado, esta ley significa este dominio, este poder como de ley, y es el mal está en mí. O sea, el día que yo digo voy a caminar con Dios, se levanta en mí ese pecado que mora en mí y dice, ¿quieres caminar con Dios? ¡Pum! Y otra vez vuelves a pecar, vuelves a fallar. Porque según el hombre interior, y esto lo explicábamos, no hay ninguna duda, tú te deleitas en la palabra de Dios, tú te deleitas en una enseñanza, tú te deleitas en las alabanzas, tú te deleitas en Dios, pero según el hombre interior dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál ley? Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, la ley del pecado, ¿sí? El que peca, la paga del pecado es muerte. No tan solo la paga del pecado es muerte, sino que ese poder rector del pecado que te hace esclavo del mismo pecado. Y versículo 24, ahí está el clamor, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina el versículo 25 diciendo, gracias doy a Dios. Dios interviene a través de Jesucristo, Señor nuestro, ¿sí? Entonces, ahora que estamos en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna sentencia condenatoria, ningún efecto de lo que deriva de la sentencia hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que vimos en el versículo 7 básicamente es la ley del pecado y la muerte, ¿sí? Esa ley que hace que cuando quieres caminar con Dios te atrae, te somete al pecado. Entonces aquí está diciendo el apóstol Pablo, ninguna condenación hay, ¿sí? Es decir, el desobedecer a Dios, el pecar, el morir, la incapacidad para obedecer a Dios, la incapacidad para dejar de pecar, el soy carnal, el estoy vendido al pecado, el soy un miserable, los fracasos, los tropiezos, hoy camino bien, al rato me vuelvo a caer. Todo eso, dice el apóstol Pablo,
se acaba todo eso que la ley del pecado y la muerte provocaba en aquella persona. Dice, si estás en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Se acabó, ya no más lo vas a experimentar en tu vida. Ya no hay ninguna condenación. Y vamos al versículo 2, nos da la razón de por qué. Es decir, en el versículo 25, Romanos 7:25, vean cómo el apóstol Pablo terminó con el lamento de miseria. El versículo 1 del capítulo 8 inicia diciendo, ya no hay miserias, ya no hay condenación. Nunca más tendrás que decir, es que volví a fallar, es que esto, es que no puedo. No, nunca, se acabó. Si estás en Cristo Jesús, dice, ningún catacrima hay, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, aquel que le dicen esto después del lamento puede decir, ¿y por qué? ¿A poco? Pues si no, no estoy obedeciendo a Dios al 100% todavía, ¿cómo es que ya no hay condenación? Bueno, ahí va la razón, versículo 2, Romanos 8:2. Aquí está la razón del por qué ya no hay ninguna condenación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Se los vuelvo a leer. Porque la ley del Espíritu de vida, que es una referencia al Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu Santo en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Este texto lo voy a partir en 3 partes para poder comprenderlo. Número 1, nos habla... ¿Por qué razón ya no hay más condenación en el que está en Cristo Jesús? Número 1, por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Número 1, por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Número 2, por la ley del Espíritu Santo en tu vida. Y número 3, por la liberación a través de la ley del Espíritu Santo, de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Todo redunda en que Romanos 7:25, estamos en el lamento de miserables, soy un miserable. Romanos 8:2, ahora está una presencia poderosa en tu vida que antes no estaba, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, como les dije aquí, la presencia del Espíritu Santo, la ley del Espíritu Santo, la liberación de la ley del Espíritu Santo, de la ley de la muerte y del pecado. Vamos a hablar un poquito de la presencia del Espíritu Santo. Voy a tomar algunos capítulos de la Biblia, pudiera tomar otros más, pero con estos 3 para mostrarte la presencia del Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? Vamos a Génesis 1:2. Ahí pongan un separador en Romanos 8 porque vamos a regresar en unos momentos. Pero vamos a Génesis capítulo 1, versículo 2. Y aquí se habla por primera vez del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, quiero que vean algo muy interesante en la obra del Espíritu Santo desde la primera vez que se fotografía al Espíritu Santo o que se habla del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Listos? Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Ese mismo Espíritu que está hablando aquí es el mismo Espíritu del que va a estar hablando en Romanos 8:2. Ahora, quiero que, aquí no se vayan a distraer con el término y la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí hay que aclarar, no habla de recreación, no es una reconstrucción de la creación, porque el texto del capítulo 1 nunca habla de una recreación o una reconstrucción de la creación de Dios. No existen separación del versículo 1 y versículo 2 de Génesis 1 de millones de años, como algunos dicen. Hay que meterle varios millones de años para decir que lo que Dios hizo se volvió desordenado y vacío, porque Dios no crea nada desordenado y vacío. Eso tampoco es cierto. No es la obra de Satanás, porque no tenemos a Satanás en el capítulo 1, lo tenemos hasta el capítulo número 3, ¿sí? Este término desordenado y vacío en nuestro lenguaje, en nuestra gramática, sí tiene connotaciones morales. Pero el término desordenado y vacío en el original hebreo se usa el término, las palabras tohu bohu.
y estos términos tohu bohu significan solamente que la materia de Dios, la materia que Dios había creado hasta ese momento, todavía no tenía estructura o todavía no estaba diseñada para ser habitada por el hombre, ¿sí? O sea, era la masa, pues, por decirlo así. Y a partir del versículo 3 viene la creación. Día 1 tal, día 2 hizo esto. O sea, comienza Dios a formar su creación. Entonces este término desordenado y vacío no tiene que ver con reconstrucción, con millones de años, con Satanás. No, es algo, tan así que termina el capítulo 1, y vio Dios todo lo que hizo y era bueno en gran manera. ¿Sí? Ok, ahora, aquí quiero llamarles su atención a lo siguiente. Dice, vean, versículo 2 de Génesis 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, la tierra estaba en un proceso de ser preparada para ser habitada por el ser humano, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y vean, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? En el término original hebreo, este término se movía se usa de la ave que está empollando sus huevitos, ¿sí? O sea, el autor de Génesis 1, cuando presenta al Espíritu Santo, lo presenta como una ave, como una gallinita, un pajarito, una pajarita, lo que sea, que está ahí empollando los huevitos, ¿sí? Ahora, cuando la gallina o las pajaritas están ahí encima de sus huevitos, bueno, lo hacen porque están empollando una nueva creación que vendrá. Sale el pollito, sale el pajarito, y ahí está este animalito preparando esta creación. Entonces, aquí el Espíritu Santo presenta al Espíritu Santo como estando en la creación, empollando la creación de Dios, por así decirlo, porque está preparando una nueva creación, que la vemos en el día 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Ok. Esta es una idea del Espíritu Santo. Ahora vamos a Juan 7:37 y ahorita vamos a ver otra idea del Espíritu Santo para poder comprender la grandeza que tiene este texto, ¿sí? Juan 7:37 al 39. Evangelio de Juan 7:37 al 39. Y aquí también el Señor Jesucristo habla del Espíritu Santo, ¿sí? Ok, ¿listos? Juan 7:37 al 39. Ok, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque dice que alzó la voz. Entonces grita y les dice: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, si alguien cree en mí, venga, y cuando crea en mí, versículo 38, el que cree en mí, como dice el Antiguo Testamento, de su interior correrán ríos de agua viva. Y estos ríos de agua viva no es que el Señor Jesús dijo: si creen en mí, van a empezar a... No. Esto, vean versículo 39, esto dijo el Espíritu que habían, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Es decir, aquel que creería en el Señor Jesús, aquel que cree en el Señor Jesús, recibe el Espíritu Santo y es presentado como ríos de agua viva, ¿sí? Ok, vamos a Ezequiel 36, 26 y 27, ver otra idea del Espíritu Santo. Ezequiel 36, 26 y 27. Una promesa que también hace el Señor. De hecho, aquí en Juan 7:37 el Señor hizo referencia al Antiguo Testamento. Pues vamos al Antiguo Testamento para ver esa promesa en la cual hizo mención el Señor Jesús. Ezequiel 36, 26. ¿Listos? Ezequiel 36, 26. ¿Sí? Ok. Dice: promesa del Señor: les daré corazón nuevo. Dios prometió desde el Antiguo Testamento: te voy a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Es decir, te voy a dar una vida espiritual y voy a quitar de tu carne el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ti mi espíritu
y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Ahí está otra referencia del Espíritu Santo, ¿sí? Ok, entonces vamos a Romanos 8:1 para nuevamente comprender esto. Romanos 8:1. ¿Por qué razón ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Número 1, por la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. La primera razón es por la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, presencia que empolla o que te prepara para hacer una nueva creación. O sea, esto significa de una manera simbólica, obviamente, que la nueva creación que Dios hizo de ti, el Espíritu Santo previamente la empolló. Ahí estabas tú en el huevito. O sea, fuiste cuidado, fuiste protegido por Dios, por su Espíritu, porque a través de su Espíritu Dios te daría vida y haría una nueva creación de ti, ¿sí? Y esto, bueno, va a ir quitando de nosotros y yo que me sentía derrotado, y yo que me sentía esto. No, eras un huevito, tú eras de cuidado especial para Él, y Dios te protegió y te hizo una nueva creación de ti. Presencia que se describe como ríos de agua viva en ti, es decir, que Dios coloca a través de su Espíritu Santo una fuente inagotable. ¿De qué? De fuerza, de poder, de gracia, de perdón, de todo. Tienes una llave abierta que no se cierra, una fuente inagotable, ¿sí? Y ahí también uno dice, ¿y yo que me sentía así? Pues no te sientas así, porque ahí está el Espíritu Santo, la fuente inagotable. Y número 3, presencia que te capacita y que Dios prometió te va a capacitar para que andes en lo que Dios ordena. Ya no más caídas, ya no más derrotas, porque Dios dice, no, yo voy a poner mi espíritu y a través de mi espíritu voy a hacer que tú obedezcas mis preceptos. O sea, Dios va a hacer de ti un verdadero hijo de Dios que va a caminar en obediencia delante de Dios, ¿sí? Y ahí está la presencia del Espíritu Santo. Ahora, también aparte de la presencia del Espíritu Santo, dice la ley del Espíritu me ha librado, está una ley. ¿Cuál es esta ley que habla del Espíritu? Bueno, nuevamente vamos a Romanos 7:21 para entender el contexto, el juego de palabras que tiene el apóstol Pablo para ahora decir la ley del Espíritu Santo. En Romanos 7:21, el apóstol Pablo, a manera de lamento antes de ser redimido, decía, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Me encuentro con este poder, con este dominio como de ley que hace que yo fracase en mi caminar con Dios. Bueno, entonces, Romanos 8:2, la ley del Espíritu Santo también hace referencia a un poder, a un dominio como de ley que está en el Espíritu Santo. Entonces, en tu vida tienes la presencia del Espíritu Santo, te hace una nueva creación, una fuente inagotable, todos los recursos divinos los tienes a través del Espíritu Santo, te hace caminar en su presencia, te llena de su gracia, todo lo que hemos visto, y este poder, este dominio como de ley, entonces provoca la liberación de la ley del pecado y muerte que me llevaba precisamente a la derrota y a la desgracia. Es decir, en el lamento de Pablo de Romanos 7:24 y 25, el apóstol Pablo está diciendo, miserable de mí, ¿quién me va a librar? Entonces Dios dice, ahí está, yo te voy a librar a través de Jesucristo, y Jesucristo dice, yo te voy a enviar mi Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dentro de ti, ese poder, ese dominio como de ley va a estar por encima del poder o dominio del pecado, entonces lo va a vencer y va a provocar que entonces, ahora sí, ¿quién va a ser más fuerte? El poder, el dominio del Espíritu Santo, y esto redunda entonces, como dice Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? No significa que la ley del pecado no significa que la carne no te va a seguir pidiendo
pecar o que tengas la tendencia a fracasar, sino que ahora ese imán que teníamos para pecar, ahora es más fuerte el imán o el poder que te dice sostente, yo te sostengo, yo voy a tomar tu vida, que es la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? ¿Sí me van captando la idea? Ahora vamos al versículo 3. Vean, después de esta maravillosa verdad de que fuimos liberados de la ley del pecado y la muerte, vean Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, ¿sí? Aquí Pablo como que hace un trabalenguas, ¿verdad? Pero vamos parte por parte. Lo que era imposible para la ley, ¿cuál ley? La ley de Dios. ¿Qué era imposible para la ley de Dios? Liberarnos de la ley del pecado y la muerte, básicamente, ¿sí? Era imposible para la ley de Dios que dejáramos de pecar, que dejáramos de ser carnales, que dejáramos de ser vendidos al pecado, que dejáramos de fracasar, que dejáramos de vivir en miseria, que dejáramos de cargar una muerte viviente, que pudiéramos obedecer a Dios, de justificarnos. Toda esa imposibilidad de la ley. Ahora, ¿por qué existía esa imposibilidad de la ley para con nosotros? ¿Acaso la ley no era santa, justa, no era poderosa, no era la palabra de Dios? Sí, pero esa imposibilidad residía en nosotros. Vean el versículo 3. Esta imposibilidad era por cuanto era débil por la carne. Y en el original griego dice, continuaba débil. O sea, yo era débil en la carne. Carne lo toma en el sentido de condición no regenerado. O sea, el problema, nuevamente dice Pablo, no era la ley de Dios. El problema es que la ley de Dios, santa, perfecta, se dirigía a mí, pero resulta que yo, el receptor de la ley, yo era más carnal, era vendido al pecado y fracasaba. O sea, el problema no fue la santa ley, sino el monito que estaba recibiendo la ley, que no tenía la capacidad para obedecer a Dios, ¿sí? Y entonces la ley de Dios, ni con todos sus mandamientos que Dios me daba, incluso ni con todas las amenazas que me daba, porque aunque la ley de Dios me dijera, sigues en pecado, vas a estar en la vida eterna, vas a un infierno, etcétera, ni con las amenazas que me daba podía hacer que yo dijera, ay, hay infierno, no, ahora soy un santo. No podía, ni con sus advertencias, ni con sus amenazas, ni con su ilustración. No podía esto hacer la ley de Dios, era imposible para la ley de Dios, ¿sí? Vean en Romanos 7:14. De hecho, el apóstol Pablo, es su experiencia. En Romanos 7:14 dice, sabemos que la ley es espiritual, el problema es que yo era carnal, era vendido al pecado. O sea, el problema no es con la ley, el problema era conmigo, ¿sí? Sin embargo, vamos nuevamente a Romanos 8:3. En medio de esa condenación en la que la ley de Dios sí me hablaba, sí se dirigía a mí, pero yo era débil, continuaba débil, en medio de esa condenación, vean Romanos 8:3, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, ¿sí? Si Dios no hace esto, entonces ten la seguridad de que seguiríamos en nuestra religiosidad, que seguiríamos en la ley del pecado y que estaríamos cargando una muerte viviente. Dios tuvo que intervenir de una manera impresionante. ¿Cómo? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, ¿sí? Primero, Dios envió a su Hijo. Es decir, primera situación, estamos aquí nosotros en nuestra debilidad, en nuestra carne, en nuestro pecado, incapaces de poder obedecer a Dios, aunque querramos obedecer a Dios, ¿sí? En medio de esta condenación, Dios desde la eternidad dice, les voy a enviar a mi Hijo, ¿sí? Y luego, vean, no solamente envía a su Hijo, sino que dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Entonces Dios envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Esto qué significa? Bueno, primero, si Dios envía a su Hijo, nos está hablando de la encarnación. O sea, ya no es misterio, primera revelación impresionante.
Y nuevamente, para disfrutar este texto, mantente tú ahí en tu vida de pecado. Quieres agradar a Dios, pero no puedes, estás bajo la ley del pecado, ¿sí? Primer punto, primera gran realidad, la encarnación de Dios. Dios se hizo hombre. Primera realidad, Dios se hizo hombre. Y no tan solamente se hizo hombre, porque Dios pudo haber mandado a su Hijo y haber sido el superhombre aquí en la tierra, o haber sido el hombre ideal, el hombre como Dios lo había creado en su condición original, ¿sí? Sin embargo, dice que lo envió en semejanza de carne de pecado. ¿Qué significa? Significa, de hecho el original griego dice, en la semejanza de la carne controlada por el pecado. Es decir, Dios envía a su Hijo, le da un cuerpo humano, no como antes de Génesis 3, sino después de Génesis 3. Un cuerpo ya que sufre las consecuencias del pecado. Entonces, viene el Señor Jesucristo en la semejanza tuya y mía, en la misma semejanza que cada uno de nosotros tenemos. O sea, yo estoy aquí queriendo obedecer a Dios, pero no puedo porque la ley del pecado me hace pecar. Cuando quiero buscar a Dios, voy al pecado otra vez. En esta condición condenada que yo tengo, así Jesús vino. O sea, vino como yo, como tú, así tal cual. Tú sientes sueño, tú sientes hambre, tú sientes la atracción por el pecado, etcétera, sientes debilidad por el pecado, todo esto. Bueno, así vino el Señor, obviamente sin pecado. El punto de referencia es, se identificó plenamente con tu humanidad caída, así tal cual tú eras, ¿sí? Ahora, entonces, como les digo, no solo se hizo hombre, sino que participó de nuestra humanidad y participó de nuestra humanidad caída, pero sin pecado. Les leo para que no se muevan de Romanos 8:3. Les leo Hebreos 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que Jesús asumió totalmente tu condición humana. Y qué mejor que él asume tu condición humana, porque ese grito de miserable de mí, Señor, ya no puedo, quiero obedecerte, no puedo. Él se hizo igual que tú y entonces se entiende perfectamente cada lágrima, cada lamento, cada decir no puedo, Señor. Lo entiende plenamente y vean, tuvo que venir desde la eternidad hasta la temporalidad. Entonces, Dios envió a su Hijo. Qué impresionante. Dios envió a su Hijo. Dios se hizo hombre, ¿sí? Ahora, estas dos grandes verdades. Y cuando yo preparaba este estudio, me explotó la cabeza porque son dos verdades impresionantes. Dios envió a su Hijo y Dios se hizo hombre. Sin embargo, cuando yo traté de hacerme la pregunta, bueno, o sea, vi así como que se hizo una frase así en mi mente, Dios se hizo hombre y Dios vino como hombre a esta tierra, ¿sí? Y la pregunta que surgía en mí era, ¿por qué Dios se hizo hombre y vino a la tierra? ¿Por qué este Dios eterno que nos habla la Biblia, o sea, el hecho de que ya se haya hecho hombre es impresionante. El hecho de que haya venido a la tierra es impresionante. Pero ¿por qué razón? Buscaba una respuesta. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué Dios vino a la tierra? Y vean, ahí lo dice, Romanos 8:3. Algunos presentan un evangelio diciendo, es que lo hizo por ti, porque te amaba, porque no podía vivir sin ti. Pero la Biblia dice algo muy distinto. Romanos 8:3, vean, dice, a causa del pecado. ¿Sí? Entonces, vean, el pecado es la razón por la que Dios se volvió hombre y vino a esta tierra. ¿Sí? Esto es impresionante. Mi pecado, que estaba yo atado en esta ley del pecado, mis fracasos, mi rebeldía contra Dios, es lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 8:3, la causa de que Dios determina, tengo que hacerme hombre y tengo que venir a esta tierra. Fue por nuestro pecado, ¿sí? O sea, esto significa
que el clamor de Romanos 7, 24 y 25, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Desde la eternidad fue escuchado por Dios. Dios dijo, yo, y viene en la semejanza de nosotros a causa del pecado, ¿sí? Fue nuestro pecado lo que hizo que Dios se hiciera hombre y viniera a esta tierra. Para que la próxima vez que alguien te diga, es que no podía vivir sin ti, le des una cachetada, le cierres la boca y le digas, no seas blasfemo, no seas irreverente, es por todo lo contrario, no porque no podía vivir sin mí, sino por causa de mis pecados es que Él se hizo hombre y vino por mí. Para que vean cómo, vean, la Biblia es tan clara y a veces vivimos un evangelio tan tipo Hollywood y centrado en nosotros mismos. Ahora, cuando Él viene a este mundo con esta semejanza, con este cuerpo semejante a nosotros, con nuestra humanidad, dice, condenó al pecado en la carne, ¿sí? Ahora, condenó al pecado en la carne, ya vimos desde Romanos 7 que la ley ya ha señalado el pecado y que la ley ya ha condenado el pecado. Entonces, condenó al pecado no significa que viene el Señor y dice, eso es pecado, el pecado es pecado, condena al pecado, no, sino que el condenó al pecado significa que pronunció sobre el pecado su ruina, pronunció la ruina del pecado. Y esta ruina del pecado, este poder que pierde el pecado, vean, dice, condenó al pecado en la carne. ¿En cuál carne? En aquella carne, gracias. En aquella carne que Él tenía, en la cual vino a esta tierra, es decir, en el cuerpo con el que Él vino en esta semejanza de hombre, ¿sí? Entonces, lo que significa esto es impresionante. La ley del pecado nos estaba dominando aquí en esta tierra, nos estaba destrozando, y en el mejor de los casos de los hombres que querían obedecer a Dios, que seguramente es el caso de cada uno de nosotros, queríamos obedecer a Dios, pero la ley del pecado nos hacía trizas. Bueno, entonces Dios envía a su Hijo en cuerpo humano, tal como nosotros, viene a esta tierra y en su cuerpo el Señor condena al pecado, le quita todo el poder que tenía sobre nosotros, ¿sí? Es decir, es como si el Señor Jesús dijera, el terreno, el dominio del pecado es ahí en la tierra. Bueno, yo en tus mismos dominios, en tu mismo territorio vengo y ahí te voy a quitar todo el poder. Y entonces el pecado pierde su poder, ¿sí? Por eso, ya no más miserable de mí, ya no más quién me va a librar de este cuerpo de muerte, porque entonces en Cristo el pecado es un poder derrotado. Esa ley del pecado ya no, haz de cuenta que es como un perro Doberman agresivo, pero que le quitaron todos los dientes, ¿sí? Que bueno, a los que le tenemos miedo a los perros, me acuerdo que una vez íbamos con una familia que tenían un perro que ladraba y que te asustaba, todo chimuelo, de arriba y de abajo el perro. Y pásele, no muerde, pues sí, no muerde el perro, pero o sea, te levantaba porque pues, pero daba risa, pues, o sea, sentías ahí nada más las puras encías del perro, ¿verdad? Bueno, así está el pecado. Te sigue asustando, te sigue diciendo, no puedes servir a Dios, pero para la otra dile al pecado, a ver, déjame ver tus dientes y ya va a decir el pecado, no, se resta el poder del pecado. Ahora versículo 4, ¿todo esto para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Es decir, lo que se había prometido del Espíritu Santo, voy a poner mi Espíritu Santo en ustedes y a través de mi Espíritu ustedes van a caminar en toda mi ley, en todos mis preceptos. Entonces, toda la justicia que la ley demandaba y que no la podíamos hacer, dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros a través de la presencia ya del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, ¿qué implica esto? Que vas a caminar, que vas a obedecer, que vas a estar caminando en la voluntad de Dios, ¿sí? Y la última parte dice en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Y aquí este término andar es un término que habla de forma de vida, estilo de vida.
carne obviamente habla de la condición no redimida. Entonces este texto se pudiera leer así: para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos viviendo conforme a una naturaleza no redimida, no regenerada, sino a una naturaleza espiritual o conforme al Espíritu, ¿sí? De hecho, aquí conforme al Espíritu no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino al espiritual, a la parte espiritual del hombre, porque Pablo está haciendo una confrontación entre el que está en la ley del pecado y la muerte y el que está en Cristo, ¿sí? Vamos a Romanos 6.3 y 6.4 para poder robustecer esto que acabo de mencionarles, ¿sí? Romanos 6.3 y Romanos 6.4. ¿Listos? Dice: ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya habíamos explicado este capítulo número 6. Es decir, cuando venimos a Cristo tenemos una vida nueva, una vida espiritual, ¿sí? Estamos vivos espiritualmente. Entonces, este último texto de Romanos 8.4, en nosotros que no andamos conforme a la carne, entonces que no vivimos según una naturaleza corrompida, sino según una naturaleza espiritual o conforme al espíritu del hombre que Dios ha redimido, ¿sí? Un redimido vive entonces conforme su espíritu, conforme a su nueva vida espiritual. Muy bien, ¿qué aprendemos con estos 4 versículos que hemos visto este día? Aprendemos lo siguiente. Número 1, estar en Cristo Jesús es estar en el Dios hecho hombre, ¿sí? Es decir, estar en Cristo Jesús es haber creído en Él, abrazar el señorío, la salvación del Señor. Entonces estás en el Dios hombre, Cristo Jesús. ¿Qué aprendemos? Que estar en Cristo Jesús es la ausencia de toda condenación. Ya no hay condenación, no hay ninguna condenación. El día de mañana entonces, pero alguien podría decir, sí, pero ¿y si vuelvo a fallar? ¿Y si esto? ¿Y si fallo? ¿Si vuelvo a caer? Etcétera. ¿Qué hago entonces? Bueno, pues lo que Pablo dice, bueno, para empezar, no hay ninguna condenación. Cuando vuelvas a fallar, cuando tropieces, cuando explotaste en tu carácter, cuando algo ha sucedido en tu caminar cristiano, no tomes el chicote, no tomes los nopales y vuelvas a decir, es que yo esto, no, sino que sencillamente el apóstol Pablo nos va a enseñar qué es estar en Cristo Jesús. De entrada dice, no hay ninguna condenación. Ese día no vuelvas a verte en el espejo y decir, miserable de mí, ay, esto no, porque ya se acabó ese miserable, ya se acabó esa persona que no puede caminar con el Señor, ¿sí? Estar en Cristo Jesús es tener la presencia del Espíritu Santo, tener la ley del Espíritu Santo, es decir, el poder, el dominio del Espíritu Santo en tu vida. Antes el pecado era como un imán que te hacía ir hacia el pecado, ahora el Espíritu Santo es el imán que te hace lo opuesto, es decir, a estar en Cristo Jesús se va a empezar la verdadera batalla entre el bien y el mal. Quiero hacer esto, quiero hacer esto, pero vas a tener el poder para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Estar en Cristo Jesús es la realidad de la condena del pecado, es decir, es la realidad del perro chimuelo, del perro que ya no, que te va a asustar, te va a seguir diciendo, pero ahora sí, ese perro, bueno, ya depende de ti. Si tú te quieres seguir asustando, si tú quieres seguir corriendo, si quieres que te siga espantando, o de plano ya tomas la escoba o una piedra y ahora sí le dices, a ver, perrito, ven acá, ya terminamos, ¿sí? Allá por la casa, ahí por donde vivimos, en la esquina de acá hay un perro color miel. Y ese perro no es cristiano, ese perro, es hipócrita, porque cuando caminas por ahí, tiene la costumbre de que me ladra y según se me echa encima, pero ya sé hasta dónde llega.
pero luego ese perro a veces anda por el lado acá de la casa, y cuando está por el lado de acá de nuestra casa, muy, muy modosito, hasta de repente mueve la cola, pero ya, váyase para allá. O sea, estando en su terreno se siente muy, muy bravo, ¿verdad? Pero estando acá, el bravo soy yo. Entonces, bueno, aquí el punto que tenemos es estar en Cristo Jesús. Nos habla de la realidad de la condena del pecado que ha perdido su poder, ¿sí? El pecado perdió su poder. Alguien puede decir, ¿y entonces por qué peco? Esa es una buena observación. Si pecas y ya no es porque el pecado tiene poder sobre ti, entonces ¿por qué pecaste? Opción número 1, porque decidiste pecar. Opción número 2, porque decidiste pecar. Y opción número 3, porque decidiste pecar. O sea, ya ahí el punto es, por eso el apóstol Pablo dice, ya no presentes tus miembros al pecado. O sea, ahí no es que falló la palabra de Dios, es que ahí tú mismo te estás sometiendo otra vez a un poder que ya, a alguien que no tiene poder, ¿sí? Estar en Cristo Jesús es el cumplimiento en nosotros de las exigencias de la justicia de la ley, ¿sí? ¿Sí lo escucharon? Nuevamente, estar en Cristo Jesús es el cumplimiento en nosotros de las exigencias de la justicia de la ley, ¿sí? Se los voy a decir de otra forma. No es entonces, es que yo oro todos los días, es que yo me porto bien, es que aquello, no. En Cristo Jesús ya cumplí la ley. Entonces, esto significa que no te valores, que no tengas el filtro de, hoy sí puedo por esto, hoy no puedo porque me porté mal. No, en Cristo Jesús se ha cumplido en ti las exigencias de la ley. O sea, no fui yo, fue la obra de Cristo, entonces estoy aprobado. Es como si Dios me ve como si ya cumplí su ley al grado de ser justificado, ¿sí? Y número 7 y último, estar en Cristo Jesús es vivir una vida espiritual y es andar conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? ¿Qué es tener esta vida espiritual? En los siguientes versículos el apóstol Pablo nos va a hablar de lo que es vivir la vida espiritual y lo que es vivir una vida carnal, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista no de condenación, no desde el punto de vista, a ver si puedo comportarme espiritualmente, sino desde el punto de vista de nada más de demostración de, mira, una cosa es esta, otra cosa es esta, pero tú al estar en Cristo Jesús puedes caminar de esta forma, ¿sí? Es lo que el apóstol Pablo nos estará enseñando. Señor, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos, Señor, gracias por estas buenas noticias que tenemos en Romanos 8. Gracias por todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Robustece esta gran realidad de nuestras vidas, todos los efectos que tiene sobre nosotros. Y si en algún momento, Señor, por la experiencia del pecado, por la culpabilidad, por tantas cosas, Señor, nuestros fracasos ante ti, nuestros pecados, a veces nos sentimos otra vez como atados, oprimidos, que tu palabra nos libere, Señor, que tu palabra nos haga ver, estoy en Cristo Jesús, y si estoy en Cristo Jesús no hay ninguna condenación, y si estoy en Cristo Jesús, su Espíritu Santo está en mí, tengo la fuente inagotable para todas mis necesidades, tengo la fuente inagotable para toda mi dirección, el Señor puede hacer que yo camine en su palabra, en su voluntad. Si ahora no lo estoy viendo, yo sé que un día lo voy a ver porque fue tu promesa. Y Señor, yo sé que tú vas a formar en mí la imagen de Cristo. Señor, ayúdanos a poder abrazar cada una de estas promesas, de estas realidades que presenta el apóstol Pablo en cada uno de nosotros, y líbranos, Señor, de los lamentos del ayer, Señor. El día de hoy, que ya no digamos miserable de mí, el día de hoy que digamos qué bueno que todo lo puedo en Cristo, qué bueno que Dios está conmigo, qué bueno que su sangre me limpia, qué bueno que puedo venir ante ti, confesar mis pecados, Dios me levanta, me restaura, y todas las buenas promesas que tú nos das a cada uno de tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tus palabras son palabras de verdad.
que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tus palabras son palabras de verdad y vida. Centro Cristiano Verdad y Vida. Caminemos por la senda de la Escritura y veamos al Hijo de Dios.